Hola amigos y amigas, el día de hoy les traigo un tema que es muy importante conocer y entender si quieres ser un buen programador o desarrollador de software, como lo es la programación orientada a objetos. Primero, tenemos que entender qué es la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación, es decir, una forma de estructurar el código de un software o un programa. Este es muy utilizado porque le brinda al programador la disminución de errores y reutilización del código, ¿ok? Entonces es importante saber que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que se basa en objetos, y estos objetos tienen métodos y tienen atributos. Dos puntos importantes: métodos y atributos. También tenemos que reconocer y entender que el paradigma de programación es una forma en que vamos a programar y desarrollar nuestro código. Otro punto importante que debemos conocer también es cuál es la diferencia entre la programación orientada a objetos y la programación estructurada. Esta diferencia se basa principalmente en que la programación orientada a objetos tiene como base fundamental los objetos con sus atributos y clases, y la programación estructurada se basa en funciones y lógicas. Entonces, en este punto tenemos que tener claro que son objetos, que son atributos y que son métodos, ¿ok? Que es lo que se basa principalmente la programación orientada a objetos, y es importante entender para continuar en el desarrollo de nuestro curso el día de hoy. Ok, importante también que entendamos que los objetos los podemos llamar clases. Ok, estas pueden ser la cantidad que nosotros necesitemos en nuestra programación. Como se muestra en la imagen, tenemos una clase llamada usuario, ¿ok? Y tenemos un conjunto de usuarios que vienen a ser objetos que parten de nuestra clase usuario. Una vez que nosotros procedemos a crear objetos, esto lo llamaremos instanciación. Tenemos que tener claro en este ejemplo. Tenemos una clase llamada animal y tenemos dos objetos, un objeto perro y un objeto gato. Ambos tienen atributos y tienen métodos que cada uno va a llenar según sus características, pero sigue siendo la misma plantilla, es decir, la clase es animal, simplemente se llenan los datos de cada uno de estos. Como se muestra en la imagen que están visualizando, tenemos un gato llamado Paco, de 3 años, y un perro llamado Pancho, de 3 años. Uno puede comer y el otro puede caminar. Son métodos que independientemente tienen cada uno de estos, en el caso de este ejemplo. A continuación tenemos otro ejemplo, en este es un poco más a la parte de programación, donde tenemos tres clases, ¿ok? Una clase usuario, una clase compra y una clase premium. Supongamos que esta persona que ven a continuación quiere acceder a nuestros cursos gratis. Él ingresa a nuestra plataforma, ver nuestros cursos gratis, pero él quiere ver nuestros cursos que son premium. Entonces, ¿qué hace él? Él inicia en nuestra clase usuario. La clase usuario crea un objeto que lo llamaremos usuario 001. Esta vez el usuario quiere ser premium, por lo tanto él solicita la clase compra para poder cancelar la suscripción. Por lo tanto solicita la clase compra, el objeto compra, y a su vez este le devuelve el objeto orden de compra. Una vez que la orden de compra es verificada y aprobada, este usuario solicita a la clase premium para que la clase premium nos diga y cree otro objeto que a su vez
es el objeto premium, que este es el que tiene la información del usuario 001 para poderle decir al objeto usuario que ya es premium y por lo tanto este puede acceder a nuestra plataforma. Es un esquema básico como lo ven en la imagen. ¿Ok? Tenemos 3 clases y cada una de estas clases crea un objeto que interactúan entre sí para poderle retornar al objeto la información que está solicitando en el momento dado. Entonces, tenemos que tener en cuenta estos ejemplos para poder seguir avanzando en el siguiente tema. Tenemos que tener claro también que los pilares de la programación orientada a objetos son 4. ¿Ok? Tenemos encapsulación, abstracción, herencia y polimorfismo. Estos son pilares, propiedades de la programación orientada a objetos que nos va a permitir a nosotros poder entender cómo funciona y cómo podemos trabajar la programación orientada a objetos indiferentemente en el lenguaje de programación que nosotros trabajemos o en el que nos sintamos más cómodos. ¿Ok? Entonces, estas propiedades tienen características específicas, las cuales en el próximo segmento del video les voy a estar explicando en cada uno de estos casos cuáles son las ventajas y en qué consiste cada uno de estos pilares, que es importante que conozcamos para poder comprender cómo funciona la programación orientada a objetos. Recuerden que pueden seguir obteniendo este tipo de contenido suscribiéndose a nuestro canal, que es totalmente gratis y nos ayudan a seguir creciendo en la plataforma de YouTube. Entonces, vamos a ver los ejemplos en cada uno de estos pilares para que se pueda comprender básicamente. Tenemos la encapsulación. La encapsulación es cuando nosotros definimos cada uno de los atributos y métodos que va a tener cada objeto. Y a su vez los encapsulamos en una clase o un objeto y decimos el objeto notificación va a tener 2 atributos y 2 métodos. Esto es muy importante porque le permite al programador reutilizar el código, que es una de las características más importantes. La abstracción es cuando obtenemos de las cantidades de clases que tenemos en nuestro desarrollo, 1, 2 clases, objetos, obtenemos o mostramos la información que el usuario requiere en X momento. Como se ve en la imagen, se marca los atributos en anaranjado, los que solamente se van a utilizar. Otro de los pilares es la herencia, que es uno de los más importantes y de los que más tiene hincapié en la programación orientada a objetos, y es lo que nos brinda más ventajas, que es la herencia. ¿Por qué? Porque un objeto puede dar de otro objeto información, ya sea atributos o ya sea métodos, pero también este puede tener sus propios métodos y sus propios atributos, es decir, puede tomar los que ya están y agregar los que él quiere agregar. Por último tenemos el polimorfismo, que este está muy ligado a lo que es la herencia. De igual manera, los atributos de los objetos que vemos a continuación son los mismos. ¿Qué pasa? Que en la herencia, que se puede hacer de un atributo a otro, puede ser modificable el método o el atributo que se va a utilizar. Entonces, importante que en este punto tengamos claro lo que hemos tratado en el día de hoy, lo que nos trae las siguientes conclusiones. La programación orientada a objetos se basa en objetos y estos objetos tienen comportamientos y acciones. Los objetos los llamaremos clases y esto puede ser la cantidad que deseemos. Las clases es la plantilla, es decir, la manera genérica de cómo van a ser los objetos. El objeto sería una clase en específica, ¿ok? Con la clase se pueden crear instancias de un objeto, es decir, podemos instanciar la cantidad de objetos que deseemos en nuestra programación.
Este proceso de crear instancias lo llamamos instanciación, como se los digo a continuación. Y que la programación orientada a objetos tiene 4 pilares. Entonces, amigos y amigos, esto ha sido todo el video por el día de hoy. Es importante que se suscriban para más contenido. Muchas gracias por preferirnos.